Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar hoy, perdón, es un gusto continuar hoy con este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal que ha venido generando gran expectativa. Ya ha habido participantes de México, de Bolivia, de Argentina, de Costa Rica. O sea, es un congreso muy interesante. Viene el cierre hoy con nuestro gran amigo Hugo César Jiménez Ruiz Díaz de Paraguay, viene después el ex procurador de Colombia, viene el director de la Escuela Judicial de España. Pues viene, es un congreso muy completo. Y hoy tenemos con nosotros a un miembro honorario de nuestra academia, un gran jurista paraguayo, Hugo César Jiménez Ruiz Díaz. Hugo, pues qué gusto estar, que estés de nuevo en tu academia, de la cual eres parte y has cumplido con un gran compromiso durante todo este tiempo. El gusto es mío, José Jesús. Estoy encantado de poder participar de un encuentro más para la academia y de una academia tan prolífica, viva y por sobre todas las cosas buscando la transformación del derecho hacia un derecho más humano. Gracias. No, y reiterando, platicamos con Hugo y hemos platicado con algunos otros amigos de generar un taller, sobre todo para litigar dentro de lo que es precisamente la Comisión Interamericana, temas muy prácticos, y va a valer mucho la pena, y a ver si luego buscamos obviamente algo presencial aquí en México con ellos. Bueno, Hugo César Jiménez Ruiz Díaz es defensor público interamericano por Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defensor público en el Paraguay desde el 2012 a la fecha, en el máster en Política y Estrategia Aeroespacial, curso de Política y Estrategia Aeroespacial, comando de Institutos Aéreos de Enseñanza, Fuerza Aérea Paraguaya, máster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, máster en Ciencias Forenses por la Universidad Nacional de Itapua del Paraguay, conferencista internacional, ha publicado diversos libros y artículos en revistas jurídicas, ahora va a participar en un colectivo muy importante en prisión preventiva con nosotros, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con un tema muy interesante, derechos de las víctimas en el proceso penal desde la perspectiva convencional. O sea, hablar de esta tutela judicial multinivel tan importante, pero tan poco entendida, con muchas de las resistencias en varios de nuestros países del sistema interamericano, y qué mejor que Hugo, que está siempre estudiando y practicando en estos temas tan valiosos. Hugo, pues vamos a iniciar porque la gente está contenta y está inquieta con el tema. ¿A quién se le considera Adelante. víctima en el proceso penal? Jesús, esa pregunta es fundamental, parece muy básica, parece de facultad de inicios de año, pero sin embargo la complejidad nos deviene de la siguiente cuestión. El sistema penal ha tenido una problemática bastante fuerte, que es la apropiación del Estado de los derechos de aquella persona que ha sido vulnerada, lesionada o que sufriere daños en sus intereses o en sus bienes o en su persona. Y esa apropiación del Estado hizo que se la invisibilice muchísimo tiempo. Es más, el primer análisis que se hace de la víctima en el marco del sistema penal es conocida como víctima dogmática, es decir, cuál es el nivel de intervención de la víctima en el marco de la comisión de un hecho punible. Entonces hablamos de la legítima defensa o del exceso en la legítima defensa, cuestiones que hacen a considerar la víctima participó en el hecho, hizo algo que influyera en él. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, afortunadamente, también se ha visto a la víctima en cuanto a tal como persona y como ciudadano con derechos, y ese derecho a ser escuchado. De hecho, el reglamento nuevo de la Corte define a la víctima como la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a una sentencia. Y ese punto es bastante interesante, Jesús, porque nos presenta, nos personifica, nos visibiliza a la víctima en el marco de un proceso penal. En Paraguay te cuento, Jesús, que la víctima tiene derecho a ser oído, tiene derecho a participar de las audiencias, tiene derecho a impugnar, pero nunca se le dijo cómo, ni cuánto, ni cuál es el límite. Entonces, sigue siendo invisibilizada. Por lo tanto, cuando hablamos de víctima hoy día en el marco de un proceso penal, desde la perspectiva de convencionalidad, estamos hablando no solamente de aquella persona que sufrió el hecho punible, sino también de aquellos familiares que a consecuencia de este hecho punible hubieran también sufrido consecuencias que hubieran causado sufrimiento u otro tipo de afectación psicológica, moral o económica, como lo dijo, por ejemplo, la Corte Interamericana en el caso de Ilegal Morales y otros.
Oye, Hugo, ¿cuáles son los principales derechos y garantías de la víctima en todo proceso penal desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, estamos hablando ya ahora precisamente un derecho de doble fuente. ¿Cómo este proceso de internacionalización del derecho constitucional ha sido tan importante? Es que, es que hemos superado una etapa rígida del derecho. Antes conocíamos como la ley era dura, pero era ley, había que cumplirla. El juez tenía que aplicar el derecho, no tenía opción, pero sin embargo eso ha sido superado, Jesús. Nosotros ya superamos con larga data y este movimiento constitucionalista regional que tenemos actualmente, hemos superado el Estado de Derecho legal y pasamos a un Estado de Derecho constitucional, o si le queremos llamar a otra forma, a un Estado de Derechos fundamentales, en el que no simplemente la aplicación de la ley se le presenta al juez, sino la ponderación de derechos y Sí, la verificación de que su normativa interna esté acorde con el sistema internacional de derecho. protección multinivel. Y eso está fantástico. Por ejemplo, uno de los puntos bastante interesantes y reconocidos para las víctimas en la fecha, podemos hablar del derecho a acceso, el derecho a la verdad. ¿Qué es el derecho a la verdad? El derecho a la verdad estaba pensado específicamente para aquellas personas que hubieran sido víctimas de derechos humanos, de lesiones a derechos humanos, por ejemplo, las desapariciones forzosas, masacres, etcétera, cuestiones que hacían a una flagrante violación de derechos humanos y que podían formar parte incluso del sistema penal internacional. Pero cuando hablamos del derecho a la verdad, eso también baja y se centra también en aquellas víctimas de delitos. Entonces, cuando hablamos de víctimas de delitos, tenemos que decir que el Estado tiene la obligación de implementar absolutamente todos los medios a su alcance a los efectos de que la víctima y la sociedad puedan conocer el verdadero mecanismo bajo el cual ocurrieron estos hechos punibles. No solamente para procurar garantizar que posteriormente estos hechos no se vuelvan a repetir, sino también para establecer sistemas de protección para la víctima ante hechos punibles. Por ejemplo, cuando hablamos de hechos punibles relacionados a cuestiones de género, tenemos que establecer que el Estado no solamente debe garantizarle a la víctima la posibilidad de conocer cómo ocurrieron los hechos y de demostrar esa existencia de los hechos, sino también de garantizarle su protección en cuanto a derechos y que no vuelva a ser víctima de estos. Otro punto, esto está relacionado con el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana, el artículo 8 o el artículo 25 de la Convención. Jesús. sí, Otro claro. punto interesante con relación a la víctima actualmente es el derecho de acceso a la justicia, que es el trascendental, es el transversal a todo el sistema penal y que hace que la víctima tenga la posibilidad de peticionar a las autoridades la investigación de los hechos que le ocurrieron en la búsqueda de este derecho a la verdad, no solamente peticionar a las autoridades, sino formular recursos cuando estas respuestas del Estado no les fueran ajustadas a sus derechos o les fueran agraviantes a sus derechos. Te doy un ejemplo, Jesús. Hay veces, ocurre mucho en Paraguay, no sé si en México o en Latinoamérica es una cuestión recurrente, pero hay muchas veces que víctimas vulnerables, víctimas en condición de vulnerabilidad, que forman parte de poblaciones humildes, que no tienen los recursos suficientes para contratar abogados o recurrir por otros medios a un sistema judicial, van y formulan sus denuncias en lo que llamamos comisarías o sedes policiales o ante sedes del Ministerio Público. Pero esas denuncias, cuando no son instadas o no son seguidas en relación al trámite, generalmente quedan en la nada. Pero a diferencia de aquella persona que sí tiene los recursos para poder instar el procedimiento, contratar abogados particulares o otras personas que les pudieran llevar adelante el proceso, y entonces están asistidos. ¿Qué pasa con estas víctimas en condiciones de vulnerabilidad? ¿Acaso no tienen los mismos derechos de igualdad, de acceso a la justicia y los otros que sí tienen los recursos suficientes? Bueno,
la Corte Interamericana ha sostenido en diversos casos que el derecho de acceso a la justicia hace al derecho humano mismo de todo ciudadano y que el Estado debe precautelar estos derechos de tal forma que toda persona no solamente tenga derecho a iniciar un procedimiento penal contra aquella persona que le ha vulnerado o le ha lesionado, sino también a recurrir e impugnar aquellas resoluciones judiciales que le resultaran agraviantes. Vuelvo a Paraguay y te digo que en Paraguay tenemos 3 artículos que hablan de la víctima y algunos derechos relacionados a ella. Ahora, cuando la víctima le dice al juez en audiencia, señor juez, me opongo a esta resolución que usted quiere tomar porque está queriendo otorgar una salida favorable, muy favorable al que me agredió, y yo no tengo absolutamente nada o no encuentro resarcimiento en este proceso, ¿qué pasa con su requerimiento? ¿El juez lo oye? ¿Existe algún recurso específico, válido, previsto para ella por autonomía? Ninguna. Entonces, ahí tenemos una deficiencia en cuanto al derecho de acceso a la justicia, Jesús. Es un punto que creo que hay que trabajarlo y mucho, porque también están aquellos hechos, en Paraguay al menos, los clasificamos en delitos de acción penal pública, es decir, aquellas que de oficio el Ministerio Público o la Fiscalía puede investigar y llevar adelante en representación de la sociedad. Fíjate en el concepto, no en representación ni en miras de la víctima, sino en representación de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la condición de víctima y uno dice, pero ¿y dónde me quedo yo como víctima? Yo no tengo los recursos para proseguir con esta causa, me quedo sin protección. Por otro lado, los delitos de acción penal privada solamente pueden ser iniciados mediante una acción firmada o rubricada por abogado. Llamamos querella, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una querella, es decir, debemos contratar un abogado particular, un abogado litigante, un profesional, y que pueda representarnos ante los estrados judiciales. Más que pasa con aquellas víctimas que no tienen los recursos para reclamar sus derechos lesionados ante los estrados judiciales. Queda en la nada. Entonces, ese es el derecho de acceso a la justicia. Por último, con relación a este punto específico, es también importante recalcar lo siguiente, Jesús, cuando hablamos del derecho de acceso a la justicia, que estos recursos que los pueda plantear de manera, ¿cómo diríamos?, independiente, autónoma al Ministerio Público. Porque cuando son delitos de acción penal pública, el dueño de la acción, el dueño de la investigación, el director del proceso de investigación y acusación o planteamiento de salidas alternativas es el Ministerio Público. Y la víctima nada. Finalmente, otro ejemplo más de derecho a acceso a la justicia y las dificultades que presenta Jesús este tema y que resulta bastante interesante y ojalá lo sigamos desarrollando, Sí. y es en cuanto a visibilizar a la víctima en los juicios orales. En los juicios orales, ¿qué nivel de participación tiene la víctima? A no ser que sea como testigo. Pero puede formular preguntas a a los demás testigos, puede intervenir dentro del juicio oral en representación de sus derechos y de sus intereses. No. Entonces, queda supeditada o queda al azar del destino y la suerte del Ministerio Público que le toque o del agente fiscal que le toque, del tribunal que le corresponda, y salvo aquella última pregunta que en nuestro país está previsto por ley, que los jueces, miembros de los tribunales, le preguntan a la víctima, ¿qué usted le pide a este tribunal antes de irnos a deliberar? Salvo esa última intervención, no tiene ninguna otra, ante un acto tan solemne, tan importante y trascendental, no solamente para el acceso a la justicia, sino para efectivizar el derecho a la verdad. Y en esos puntos quedamos sumamente cortos. Y por último, Jesús, para no serlo tan largo, No, 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 apar- excelente. aparte de esto, aparte de esto, pregunto, Jesús,
la reparación del daño. Todo un proceso penal tan largo, tan revictimizante en muchos casos, de idas y venidas, de audiencias suspendidas, etcétera, llevan a uno a considerar el derecho de reparación del daño que debe contar, que debe contar la víctima en todo proceso penal y que debe ser previsto dentro de la misma legislación de nuestros países. En Paraguay conozco muy pocos casos aún en los que se ha planteado la reparación del daño dentro del mismo juicio oral y público. Y te cuento que las resoluciones han sido bastante caóticas en cuanto a su tramitación, por cuanto que todavía no existe, como la víctima está recién siendo visibilizada ahora, no existe todavía un procedimiento estandarizado para llevar adelante. Si bien lo prevé el Código Procesal Penal paraguayo en cuanto a cómo desarrollarlo, eso no está claro, no está desarrollado, no está practicado. Y como sabes, Jesús, el derecho es un derecho, es de derecho vivo, Claro. es del derecho que se hace en el día a día y que se va marcando y aprendiendo. Eh, esto te lo estoy diciendo, por ejemplo, lo marcó la Corte Interamericana en el caso López versus Honduras, y lo ha marcado con claridad en todas y cada una de sus sentencias, y es precedente de la Corte desde la primera sentencia, en cuanto a que las víctimas tienen derecho a la reparación del daño que hubieran sufrido, y no solamente comprendiendo, Jesús, no solamente comprendiendo el daño material Material. que sufriere, sino también aquel daño moral que que le hubiere causado la comisión del hecho y todo el procedimiento que lo hubiera llevado, más cualquier otra indemnización o reparación que buscare siempre reintegrarle a la víctima en su condición anterior al sufrimiento del hecho. Es un punto bastante interesante porque, como dije al comienzo, Jesús, resulta realmente espectacular ver cómo el Estado se apropió del derecho de la víctima, le quitó del medio, le dejó a un costado del camino y afortunadamente hoy, a partir del control de convencionalidad, podemos estar visibilizando nuevamente y viendo cambios regionales que permitan observar estos tres primeros puntos nomás, Jesús, en cuanto a derecho a la verdad, derecho a acceso a la justicia y el derecho a la reparación del daño. Excelente. Sí, no, no, y hablando de este tema del acceso a la justicia como un derecho que forma parte de la tutela judicial efectiva conjuntamente con el debido proceso y sobre todo ahora con este tema de la convención, de convencionalizar tan importante y en este sentido, ahora que esto ha venido creciendo, sobre todo en entendimiento, México hizo una gran reforma en 2011 el 10 de junio, donde, reitero, genera la internacionalización del derecho constitucional y ese artículo primero plana todo este tema de reparación en violación de derechos humanos y maneja pues como hay un bloque de constitucionalidad conjuntamente con la integración del derecho interamericano y sobre todo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los protocolos adicionales. Y en este sentido, Hugo, ¿cómo se aplica específicamente el control de convencionalidad en el proceso penal desde el punto de vista en especial de la víctima? Nuestro gran tema del día, Jesús, la víctima en el marco del proceso penal, y como habrás visto es sumamente interesante y es todo un universo aún por descubrir. Eh, ¿Cómo lo aplicamos? Y creo que la Corte Interamericana ha sido clara en ese sentido, en el caso Almonacid Arellano, Sí, en el caso Vargas Areco versus Paraguay, ha marcado pautas interesantes en cuanto a una y otra vez repetir que son los jueces los últimos garantes de derechos de las personas claro. sometidas al proceso. Esto Trabajadores cesados del Congreso contra Perú, donde ya lo hace ta- vinculante. también, excelente. Y entonces cuando hablamos de cómo aplicamos este control de convencionalidad en el derecho de la víctima, yo había hablado al comienzo de que ya no estamos en un mundo del derecho legal estricto, duro e inamovible,
sino estamos en un mundo de derechos fundamentales en el que Robert Alexy toma partida fuerte hablando de la ponderación de derechos. Sí, Y en ese contexto, entonces, cuando decimos cómo aplicar, bueno, son los jueces los obligados, los vinculados, los sometidos a la disciplina de verificar que no solamente la normativa interna de cada Estado esté ajustada a las recomendaciones y a los precedentes y a la interpretación que la Corte Interamericana ha venido dando con relación a los derechos de la víctima, sino también a verificar que las víctimas tengan de estos derechos, gocen de estos derechos fundamentales que te había comentado anteriormente, en ponderación con los derechos del debido proceso que pueda tener el procesado. En ese sentido, entonces, la aplicación de leyes contrarias a objeto y fin de las que fueren menoscabantes a los derechos de la víctima serían absolutamente inadmisibles hoy día. Un punto interesante es, con relación a eso, en el caso de Monacid, es justamente el plazo razonable, sí. cómo se entiende y cómo se trabaja eso, y por eso traje a colación el caso, porque muchas veces en el marco de los juegos del proceso, estamos muy acostumbrados a, más todavía en el marco de los procesos penales en Paraguay al menos, trabajamos mucho sobre los plazos y mucha estrategia procesal litigante tiende a trabajar y a ralentizar el proceso de tal modo a buscar que el plazo de duración del proceso penal o de duración de la acción penal por parte del Estado prescriba en el tiempo, perima con el tiempo. Y entonces la Corte Interamericana nos dice algo bastante importante. Es responsabilidad del Estado que el plazo razonable se cumpla y que dentro del plazo razonable esté previsto los derechos de la víctima, que no solamente sean los derechos del victimario en este sentido, sino también los derechos de la víctima. Es ahí que hay que analizar, como uno de los puntos importantes a ser analizado en el plazo razonable, también la actividad del victimario y cuánto éste ha trabajado o ha ayudado a que se extienda en el tiempo el plazo. Ojo, ya no es tan fácil litigar hoy desde el punto de vista del acusado o del sometido al proceso penal como sindicado de comisión de un hecho punible, ya no es tan fácil litigar diciendo, no, yo le recuso a este juez, Y yo así, propongo este recurso y prolongo esto de esta manera. Ojo, no. Están también los derechos de la víctima, derecho a acceso a la justicia, derecho a la verdad, etcétera. Y le dice al Estado, usted tiene que demostrar que ha implementado todos los medios, ha utilizado todas las herramientas que tiene a los efectos de brindar a la víctima el goce de sus derechos. Entonces, a partir de eso podemos hablar de cómo implementar estos derechos de la víctima bajo la perspectiva o bajo la luz del control de convencionalidad, mi querido Jesús. no, fíjate, bien, muy interesante y qué bueno con esa sapiencia que tienes que aludes a ese caso de Menacida Arellano, porque fue el primero que por primera vez plenariamente, pretorianamente, crea realmente el control de convencionalidad, ¿no? Porque tú hablabas de ese Vargas Areco que fue un voto razonado, ahí estuvo siempre don Sergio García Ramírez, del Maxan contra Guatemala, 2003, el Vargas Areco, el caso Tibi contra Ecuador, que fueron votos, pero ya aquí este genera sobre todo el tema de lo que es el control de convencionalidad que don Sergio le quiso llamar de internacionalidad y juridicidad. Y qué importante es, ¿no, Hugo? Este manejo complementario del derecho internacional de derechos humanos, qué importante es hoy tener este derecho de doble fuente, pues para sobre todo visibilizar y analizar a profundidad los derechos que tienen las víctimas. Y yo creo que es sumamente importante y creo que a partir de aquí podemos establecer estrategias. En Paraguay, por ejemplo, nos falta una ley de víctimas como, Bueno, en México. como tiene México o como otros países lo han ido implementando en sus diversos códigos procesales penales. Pero por sobre todas las cosas, nos falta trabajar todavía mucho, Jesús, y creo que eso es regional, en cuanto a la implementación efectiva del control de convencionalidad y darle el temor que tienen los jueces en Sí, general en relación a qué pasa si no aplico la ley que me dice esto, qué pasa si
el artículo de esta ley que me habla de esta manera, no lo aplico porque la Constitución lo mejora o porque la Convención lo mejora, etcétera. O sea, O o porque porque la contravienen los Corte, contenidos de la convención. claro. Y entonces, ¿cómo le quitamos ese temor al juez? Yo creo que es el mayor trabajo cultural y la mejor estrategia que podemos hacer. Yo soy un soñador y, como siempre dije, he optado, en mi país al menos, trabajar a partir de la docencia como una especie de puntal mío para hablar de patriotismo, para hablar de mejorar las cosas, de modificar la cultura, etcétera, desde el aula. Y entonces yo creo que, por eso admiro tu trabajo con la academia, yo creo que es uno de los puntos trascendentales para ir modificando estas culturas y la principal estrategia es la educación para lograr una concienciación tendiente a visibilizar a la víctima. ¿Y por qué Jesús? ¿Cuál es la trascendencia de mostrar a la víctima? Y fíjate que nuestros países en desarrollo tienen una dificultad quizás endémica, no sé si le puedo llamar endémica, que es la debilidad institucional, Sí. la falta de fortaleza de sus instituciones. Hoy te dicen, Hugo, pero no le respetan al presidente de tal institución, o no le respetan, no le dejan hablar. Claro, porque no representa a la institución está desdibujada a nivel de la población en sí en general. Si nosotros vemos a la víctima bajo la lupa que la estamos viendo hoy y vemos que va y hace su denuncia, su petición a las autoridades para que investiguen sobre cómo le robaron o cómo le hurtaron o cómo se apropiaron de sus cosas y no recibe respuesta del Estado, claro que el Estado pierde valor para esa persona porque dice, pero no tiene ninguna funcionalidad, nadie me escuchó, nadie me respondió y finalmente no obtuve respuesta. Y en Paraguay usan mucho este término, Jesús. Le dicen, pero si pasa frente a casa y se ríe de mí. Y entonces uno ve la, la dificultad terrible que tiene la institución a lo- a causa de qué? A causa de no haber prestado atención a esa víctima. Si lográbamos visibilizar a las víctimas, fortalecerlas en su posicionamiento dentro del proceso penal, yo creo que se verían fortalecidas las instituciones tales como el Ministerio Público y los jueces penales de garantía o penales de sentencia o el concepto que tengan y que intervengan en el marco de un proceso penal, porque ambos estarían representados, ambos estarían litigando y ambos estarían viendo la resolución con relación a sus respectivos derechos. Con eso se fortalece la institución, Jesús. Oye, Hugo, ahora hablando de este tema el control de convencionalidad, sabemos la trascendencia que tiene, nos hemos metido tú y varios amigos a muy a fondo al tema. Eh, Ahí hablas de los miedos, ¿no? Y muchas veces los miedos también son institucionales, de que llegó a pasar en nuestros países que alguien desaplicaba en el control de convencional difuso y bueno, se le venía un problemón para la estabilidad en su trabajo. ¿Cuál es el estatus de Paraguay y de América Latina, tú que has hecho un viraje que has checado muy a fondo, en cuanto a este tema de la víctima? Y en relación a la aplicación de todo este tema de control de convencionalidad. No, no nada más la convención, no nada más protocolos, no nada más opiniones consultivas, sino hablando específicamente también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, entendí. Si ha habido un punto focal para la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha sido la víctima. Si hay una institución y un sistema de protección de derechos humanos, en el que hablamos de un sistema multinivel, pero si hablamos del sistema regional, estamos hablando de que la víctima ha sido el punto focal y el que más ha tenido desarrollo dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tal es así que, como había dicho anteriormente, no solamente la víctima
del delito en sí o de la violación de derechos humanos en sí ha sido visibilizada, sino también los familiares y todas aquellas personas aquejadas, independientemente de ser directamente afectadas o no, sino aquellas indirectamente afectadas. Es más, en todos los casos, en las reparaciones que ha previsto la Corte y ha condenado a Estados a las reparaciones por violación de derechos humanos, los familiares han sido incluidos dentro de estas reparaciones, de tal modo a que puedan ser resarcidas también de los daños que hubieran sufrido desde el punto de vista psicológico y económico con relación a los trámites y a todo el proceso que han tenido que cargar a consecuencia de que un familiar suyo haya sido víctima de este hecho. Para mí eso es fundamental y ese trabajo jurisprudencial de la Corte ha sido magnífico en relación a ello. Oye, hablabas tú de estos dos artículos medulares, el 8 y el 25 de la Convención, ¿no? Todo este tema de acceso a la justicia, el tema de los derechos, y el 25 en el amparo interamericano, un recurso similar, rápido, sencillo, efectivo, etcétera. México evolucionó mucho en el tema, incluso en materia de amparo, no había posibilidad de manejar el amparo en su momento con relación a las sentencias de segunda instancia o el amparo judicial en cuanto a la víctima. ¿Cómo ha evolucionado, por ejemplo, el caso paraguayo y varios de nuestros países en la aplicación específica de estos dos artículos medulares, ¿no? Porque si podríamos decir presunción de inocencia, 8.2. México no la aplica, bueno, pero como parte del sistema complementariamente, ahí está la presunción de inocencia, no necesita que se maneje constitucionalmente, digo, que es muchísimo mejor convencionalizar la constitución. ¿Qué ha venido pasando en Paraguay y en otros países en este tema, sobre todo hablando de víctimas? Un hecho importante que debemos reconocer es la evolución del derecho y, como había mencionado anteriormente, el concepto del derecho vivo, el derecho que se construye a partir de la práctica y la experiencia La de constitución nuestros tribunales. viviente que hablabas, Agüez, todo esto, sí, claro. Correcto. Pero fíjate que las normativas, principalmente en Sudamérica, han ido sufriendo modificaciones tendientes a la intervención de la víctima en el marco de los procesos penales. Y eso es sumamente importante, porque a partir de esos principios, perdón, a partir del inicio, los primeros pasos que se dieron para incluirlos dentro de la normativa, eso ha ido evolucionando posteriormente con la doctrina y la jurisprudencia y ha sido trabajada. Sí. Naturalmente, naturalmente siempre hace falta más y los que soñamos queremos siempre más. Entonces, existe todavía o queda pendiente todavía el desafío, por ejemplo, en Paraguay, de establecer con fuerza normativa, con fuerza normativa, establecer el derecho de acceso a la justicia de la víctima. Porque si bien es cierto, tiene posibilidad de participar de las audiencias, si bien es cierto, tiene la posibilidad de peticionar a las autoridades, tiene la posibilidad de ser informada de lo que ocurre en el proceso, el derecho al recurso efectivo, al recurso rápido, Sencillo. sencillo, no lo tiene. Entonces, es más, hasta ahora dice tiene derecho a impugnar, pero tiene derecho a impugnar cómo, bajo qué circunstancias, etcétera. No están previstas. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo aún falta, y es un desafío pendiente para Paraguay, el trabajo con relación a establecer con mayor fuerza el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Pero quiero resaltar otro punto, Jesús. Sí. Paraguay se ha unido a este movimiento importante de visibilización de la mujer y las diferencias que ha venido sosteniendo la mujer en cuanto al trato igualitario con el hombre y en cuanto a las instituciones y su intervención en la sociedad, en la justicia en diversos aspectos. Pero también ha logrado Paraguay visibilizar a la mujer como parte de, ¿cómo diríamos eso? Como un elemento débil y por ende dentro de la sociedad y por ende víctima de violencia. Tal es así que, si no estoy acordado con el año, en el año 17 o 16, 2017-2016, ha establecido una ley de protección integral
a la mujer contra todo tipo de violencia, y dentro de ese contexto se ha establecido la intervención de un defensor público representante de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia de género. Y es más, esto ha evolucionado y a través de protocolos diversos firmados por instituciones de manera interinstitucional, se ha logrado que este defensor público, que está distribuido en todo el país, este defensor público puede intervenir incluso como querellante a favor de estas víctimas. Antes de esta situación, antes de este cambio normativo y de la aparición de esta ley, el defensor público solamente se dedicaba a defender o a ejercer la defensa en el marco del sistema penal. Hoy día, a partir de esta ley, para una de las víctimas mujeres víctimas de violencia de género, sí puede ser representada por un defensor público, formular querella, sentarse al lado de ella en un juicio oral y público y plantear incluso otras acciones en otras esferas con tal de poder proteger y efectivizar aquello que tanto amamos, la tutela jurisdiccional efectiva. Excelente, sí, sí, claro, y en temas, por ejemplo, de reparación que debe darse en varios ámbitos. Hugo, ¿cuáles son? Ya planteaste todo este panorama, lo que se ha evolucionado, la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana, el ajuste al sistema interamericano del derecho en nuestros países, pero quedan pendientes, quedan grandes desafíos en los estados, en el marco de este respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales esenciales de las víctimas. ¿Cuáles serían algunos de esos desafíos? Tú que dices, no, el más que un soñador es un conocedor del tema. Podríamos establecer como desafíos seguir avanzando en la visibilización de la víctima, posicionarla ante la sociedad. Y te cuento algo, ¿sí? En Paraguay, en los periódicos o en las redes sociales hoy día que han superado a los medios tradicionales de Sí, comunicación, sí. se publica o se transmite información que sea verdadera, no la fake news, sino que sea verdadera con relación a la imputación de un personaje o de alguien representativo de la sociedad. Y eso, como reguero de pólvora, se instala dentro de la sociedad y tiene una fuerza tal que prácticamente implica la condena de aquella persona que había sido imputada. Pero te doy este punto, que es otro tema a tratar alguna vez, pero fíjate, Jesús, que y la víctima, nadie habla de la víctima. Es más, muchas veces ocurre que a nivel interno, dentro de las comunidades o dentro de las instituciones, etcétera, las víctimas son miradas incluso de reojo, forman parte del corrillo de dimes y diretes, de opiniones, de murmullos, y entonces existe todavía eso. Afortunadamente en Paraguay se dispuso una ley por el cual se reforzó lo que ya estaba establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, que es la prohibición de publicación de imágenes y datos que pudieran identificar niños, niñas, adolescentes que fueran víctimas o adolescentes que fueran sindicados como autores de hechos punibles. Porque antes era lo más básico, lo más popular, Jesús, ¿y el hijo de quién es? Y empezaba el corrillo y entonces la víctima siempre fue como alguien de quien hablar, del pobre que sufrió algo, pero que da gusto hablar porque hay una versión, un chisme, el cual hacer correr. Entonces, esa cuestión cultural y socioeducativa es un desafío muy grande todavía a trabajarlo, de tal forma a poder visibilizar a la víctima como tal, como ser humano, como aquella persona que merece protección y merece toda la atención del mundo a los efectos de que pueda volver a una vida normal después de haber sufrido semejante trauma. Por un lado. Por otro lado, ya hablamos de los jueces en cuanto a la aplicación del control de convencionalidad, salir de la cajita cuadrada, lograr que las instituciones que las controlan a estos jueces
este, tengan también esa visión, porque mal está un juez que dicta una resolución que sale de la normativa estricta y hay algunas instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que precisan aún algunos ajustes en cuanto al control de convencionalidad en sus propias resoluciones y en sus miradas de, de ejercicio de la función pública hacia los jueces. Sería el otro desafío importante. Y por último, Jesús, en cuanto a la normativa, establecer normativas o regular leyes que permitan definitivamente posicionar a la víctima en pie de igualdad. Y mira que lo que digo es bastante simple y hasta soso. Ponerlo en pie de igualdad con el procesado desde el punto de vista legal. Porque la gente, al ver esta ineficiencia del Estado y al sentir la debilidad del Estado para darle respuesta, no, los presos son los que tienen más derechos que nosotros, Sí, etcétera. Claro, van a sentir eso y es normal que lo digan, porque la sí. víctima está tan menoscabada que no se siente en igualdad de condiciones que el procesado. Por lo tanto, esta víctima queda relegada, aplastada y ya no cree en el sistema. Así es simple. Finalmente podría no terminando de denunciar el hecho y engrosando así la lista negra o la lista sombra de hechos punibles que no llegan a las estadísticas del Poder Judicial. Oye, César, qué interesante, ¿no? Y más que ahora hablamos de un taller que verdaderamente muchas veces es por esos miedos, a veces porque nos le falta mucho introducirse en todo este tema del control de convencionalidad, profundizar en el conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de los contenidos de la Convención, de las mismas opiniones consultivas, mucho material que tenemos. Pero tú que desde el 2012 eres defensor público en Paraguay, ¿cuánto te transformó en tu actuar, en tu cognición jurídica, desde que eres defensor público interamericano por Paraguay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, tienes un mayor acceso a la jurisprudencia de la Corte, tienes una preparación diferente. ¿Qué tanto te transforma? Porque ese es un tema muy importante, ¿no? El tema de la pedagogía muchas veces. La mirada transversal que se transmite a partir de una visión más amplia de los derechos humanos, no solamente centrada en la visión política de la protección ciudadana ante la intervención del Estado, sino ver que esta es transversal a todas las aristas de la convivencia diaria, en todas las aristas de la convivencia diaria, desde el niño en situación de calle, desde el niño en situación de calle hasta el anciano abandonado en el último rincón de su casa, eh, permite tener una, un análisis quizás mucho más criterioso de lo que hubiera tenido si no hubiera tenido acceso a este sistema de manera tan personal y directa, Jesús. Hay algo que yo siempre digo y que me gusta mucho repetir en todas las conferencias o charlas. Digo, eh, debemos romper el paradigma que tenemos, el paradigma social, sociocultural que tenemos, de que los derechos humanos están solamente para los delincuentes. Debemos Ese es romper el eso, que se tiene, sí. porque ese es el cliché que nos mantiene atados y nos mantiene presos, nos mantiene encerrados en una cueva y nos permite ver lo importante que es poder implementar una visión mucho más amplia de los derechos humanos, mucho más abarcativa y que de tal forma a que implementada en nuestras sociedades como práctica diaria, lo único que lograría es el desarrollo equitativo del sistema judicial. Y punto, y nada más. O sea, cuando yo hablo de derechos humanos, por ejemplo, en una charla para fiscales o en una charla para jueces, pero usted es defensor, usted tiene esa visión, porque usted desde el punto de vista de la defensa, es que está encerrado, no está viendo a la víctima y el procesado tiene derecho al debido proceso, pero la base fundamental, la piedra angular de la víctima es el derecho de acceso a la justicia. Claro. Es el equilibrio entre ambos y usted tiene la obligación de establecer el equilibrio.
al Por mismo eso debido dice, proceso, por eso sí. dice en Jesús, por eso dice en Jesús que el derecho es el piso, es la base, es el lugar por el cual caminamos todos los abogados que nos apropiamos de este lenguaje técnico. Pero el juez tiene la misión de encontrar el equilibrio entre la justicia que quiere el pueblo y esto que dice la normativa. Y es Sí, lo que le llaman equidad, ¿verdad? sí. Es el lindo juego. Pero qué interesante, fíjate, acaba de estar previo a ti, Alfredo Pérez Galimberti de Argentina, que es de los que preside todo este tema de los juicios por jurado, el proceso de democratización del proceso. Y tienen ya su tiempo y es donde viene menos reclamo, pues realmente digo, vamos a hacer por ahí un pequeño taller para analizar a fondo, porque realmente Argentina es quien ha avanzado en esto. Y en el caso de México y muchos de nuestros países, en los procesos penales hay muchísima inconformidad. Por eso cuando tú hablabas de ese equilibrio, esa igualdad de armas, etcétera, pues muchas veces se nota, se siente que no hay esa efectividad y luego llega la autotutela, ya vienen muchas cosas de que la gente termina haciéndose justicia por propia mano, cosas que no deben de ser, pero que al final de cuentas muchas consecuencias se dan como motivo de la ineficiencia del Estado, ¿no? Entonces, qué bueno que haga, que digo, este tema tan interesante cuando hablamos de derechos de las víctimas, precisamente en el proceso penal, y ya tú lo abordas desde una perspectiva convencional, de una tutela judicial efectiva multinivel, pero cuando vemos este tema de la tutela judicial efectiva que tiene como contenidos el acceso a la justicia y el debido proceso, no entendemos esa materialización también transversal de la garantía de los derechos humanos puestos en contienda. Entonces, ¿cómo se debe de tener el equilibrio en estos temas medulares en esta triada? Es absolutamente necesaria y por demás resulta interesante en ese contexto visibilizar el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana y a partir de ahí poder implementar lo que la misma Corte dice. Un juez no solamente debería fijarse en lo que la Corte Interamericana o las resoluciones de las Cortes europeas o Sí, sí. sudafricanas del día, no solamente debería verificar eso, sino también incluso pueden hacer correcciones o puede hacer nuevos análisis o nuevas interpretaciones buscando ese equilibrio, Jesús. Claro. El juez tiene esa libertad. Hoy ya no discutimos si el juez aplica el derecho, descubre el derecho. Hoy ya no discutimos eso. Hoy el juez razona sobre el derecho y busca equidad en sus resoluciones. Y punto. Sí, ese diálogo jurisdiccional, vertical, horizontal, ¿cómo se ha venido generando todo este tipo de cuestiones tan importantes en aras de mejorar precisamente uno de ellos el sistema de justicia? Y es lo que venimos llamando como el diálogo jurisprudencial. Exactamente, qué interesante, ¿no? Todo este tema. Y que la misma Corte Interamericana ha abordado sentencias o manejos pretorianos de tribunales, de cortes constitucionales o de salas constitucionales. O sea, no es de que lo dice la Corte, bueno, vámonos, como tú dices, cuando hablas del tema del piso y del techo, no va a ser un techo cuando abordamos temas de derechos fundamentales y garantías, sino que a final de cuentas todo va a ser el piso y a ver qué es lo que mejor se ajusta a las necesidades, ¿no? Qué importante y qué interesante sería manejar ese taller para visualizar todo este tema del control de convencionalidad que nos puede permitir llevar precisamente a esa verdadera efectividad de la tutela judicial efectiva. Sí, trabajar los del caso Tibis versus Ecuador Ecuador, sería bastante importante desmenuzarlo y trabajarlo principalmente basado en casos que puedan ser prácticos, que nos lleven al desarrollo de talleres de análisis de cada uno de los puntos planteados en ellos. Eh, Almonacid también me gusta mucho, sí, claro. Villagrán Morales también, El caso de Hellman, también los casos de Argentina son sí, bastante claro, sí, no sé, interesantes los defensores, la Defensoría Pública, sí, 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 y tienen muy buenos trabajos y entonces, Caso vamos, Mohamed, hay temas de sobra, no, no, Jesús. muchísimo, no, 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 el Marchán, el Tibi, el Vargas Areco, el Almonacid Arellano trabajando ese sábado. Nosotros tenemos un presente ahora muy importante, dos presentes muy importantes en cuanto a, uno, el caso Nissen, fiscal que fue destituido, y otro, el caso Ríos Ábalos versus Paraguay,
Ok. que tuvo una condena bastante interesante y que el análisis que hace la Corte con relación a la independencia de poderes y al juicio político aplicado a nuestros sistemas y a nuestras prácticas locales, regionales, Jesús. En América es muy fácil destituir jueces, es muy fácil y muy alegre destituir fiscales o cambiarlos al que no nos gusta. Y entonces trabajar eso, es más, traería estabilidad a nuestras regiones y desarrollo democrático, lo cual siempre trae progreso. Claro, sí, caso Cabrera Montiel contra México y el Radilla Pacheco, no sé qué Radilla la Pacheco. interpretación conforme en el sistema interamericano. No, bueno, tienen muchas cosas bien interesantes, les avanzamos por ahí, estamos a punto de concluir una obra bien muy importante donde participa César, un colectivo de prisión preventiva y que día vino esta sentencia condenatoria del Estado mexicano, que pronto la anunciaremos y que veremos la forma en que esté César y otro par de las personas que escriben en el colectivo. Pero bueno, como siempre, ese compromiso que has adoptado con la academia se te agradece con muchos amigos juristas de todo el mundo. Muchísimas gracias, mi querido Hugo. Agradable y importantísimo el tema y sobre todo generar esta credibilidad en la sociedad, ¿no? Porque esta igualdad de armas como que se ve como una ficción. Así es de que muchísimas gracias. Voy con un tema muy interesante, con doctor Hugo César Jiménez Ruiz Díaz, los derechos de las víctimas en el proceso penal desde la perspectiva convencional. Hugo, defensor público interamericano por Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y defensor público en el Paraguay desde el año 2012 a la fecha, un hombre muy talentoso que conoce perfectamente este tema de la tutela judicial efectiva en los dos niveles, en el seno interno e interamericano, a nivel internacional. Y pues vamos a continuar con algunos ponentes muy importantes, César Barros, que fue brasileño, fue procurador, Jaime Bernal Cuellar de Colombia, que fue magistrado para nosotros ministros del Tribunal Constitucional colombiano y procurador de la Nación en Colombia, y Jorge Jiménez Martín de España, director de la Escuela Judicial. Entonces, se han visto cada uno de los expositores de los países que han participado, pues extraordinarios, y hoy Hugo ha dado una verdadera cátedra, como siempre lo hace mi querido doctor Hugo César Jiménez Ruiz Díaz. Muchísimas gracias, Hugo, y nos vemos pronto. Generaremos ese armado de ese pequeño taller y veremos la presentación del colectivo de prisión preventiva muy pronto. Yo encantado por la invitación, lo disfruto mucho y por sobre todas las cosas busquemos humanizar nuestro sistema de justicia. Totalmente de acuerdo, perfectamente. Gracias, Hugo. Nos despedimos hoy precisamente al doctor Hugo César Jiménez Ruiz Díaz de Paraguay, pues desarrolló el tema derechos de las víctimas en el proceso penal desde la perspectiva convencional, y nos vemos en la próxima conferencia con el doctor Jaime Bernal Cuellar de Colombia. Muchísimas gracias a todos.